Capítulo 8. El poder de salvar. El mayor sacrificio de todos los tiempos es el que Jesucristo hizo para la redención de la humanidad. La Biblia deja en claro que Jesús era Dios que vino a la tierra en forma humana para poder perfeccionar la redención. Es decir, dejó de lado su gloria, su majestuosidad, su plenitud, para convertirse en hombre. Pasó por la humillación, el abuso, la negación, la traición, los dolores, los golpes, la perforación y la vergonzosa exhibición colgado y la tortura. Él lo soportó todo. Incluso cuando Pedro quiso defenderlo con una espada, él le dijo que la envainara de nuevo, que si él quería pelear, podría haberlo pedido fácilmente a Dios, que enviara legiones, miles, de ángeles para luchar por él. Y usted sabe que, en la Biblia, un solo ángel mató a cerca de 85,000 personas en un día. Sé que los enemigos de Jesús no podrían haber sido 85,000 en ese entonces. Eso significa que si miles de ángeles hubieran llegado a defender a Jesús, podrían haber arrasado prácticamente con la tierra. Es verdad. Pero él se negó. Más bien eligió mantener la calma, concentrado en la misión. Jesús era grande, pero se portaba con gran humildad. Imagina la llegada divina a través de los desconocidos María y José, cuando los judíos esperaban que naciera en el palacio. Eligió el pesebre, con todos los balidos, el hedor, la basura y el movimiento de los animales. Esta es la razón por la cual la mayoría de los judíos se negaron a aceptarlo hasta el día de hoy. ¿Cómo podría su Mesías prometido, el Rey de los judíos, haber llegado a través de un poco probable proceso que no era de la realeza? Se preguntaban. Creció como cualquier otro niño, y cuando comenzó el ministerio, se asoció con los pobres de los más pobres, los pecadores, los enfermos y leprosos, impuros, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los lunáticos, los marginados, etc. Y si se soltó el infierno, porque el hombre que decía ser su Mesías ahora vivía contrario a todo lo que sabían y anticipaban de su Salvador. Claro que no puede ser nuestro rey. Él es un impostor, se decían, y empezaron a planear cómo asesinarlo. Incluso antes de Judas, uno de sus apóstoles lo traicionó. Él ya sabía que así iba a suceder. Él les dijo, pero no hizo nada en particular para disuadirlo o interrumpir el plan. ¿Por qué? Él ya había decidido dar su vida y no haría ningún movimiento para detenerlo. Ahora, vea lo que sucedió cuando los soldados vinieron a arrestarlo. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro con ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Juan, capítulo 18, versículos 4 al 6. ¿Vio lo que pasó aquí? Si Jesús nos entrega de manera voluntaria a ellos, hubiera sido totalmente imposible arrestarlo, ni hablar de matarlo. Inconscientemente identificó su divinidad, yo soy, y de inmediato apareció su verdadera naturaleza, y el batallón de soldados romanos y guardias del templo con todas sus armas, linternas y antorchas ardientes cayeron al suelo. Dios mío, todos cayeron porque un mortal no puede arrestar a un inmortal. Lo creado o la creación no puede arrestar al Creador. Pero Jesús recordó rápidamente su misión. Dejó a un lado esa divinidad
y se sometió a los hombres. Hizo todo lo posible para que lo llevaran de acuerdo con el plan divino. Sacrificio. La gente no podía creer que un hombre tan poderoso que afirmaba ser el Mesías, que hacía grandes señales y maravillas, incluso levantar hombres muertos, pudiera ser arrestado y humillado con tal facilidad. Así que lo abandonaron. La multitud lo dejó a él y sus discípulos huyeron. El valiente Pedro, que estaba muy atrás, también lo negó por completo. Los grandes hombres de sacrificio no huyen de su misión, incluso cuando están solos. Siguen avanzando hasta el final, hasta que llevan a cabo con éxito su misión. Escuche esto. Entonces, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata. Mientras tanto, Pedro estaba abajo, en el patio. Una de las sirvientas que trabajaba para el sumo sacerdote pasó y vio que Pedro se calentaba junto a la fogata. Se quedó mirándolo y dijo: «Tú eres uno de los que estaba con Jesús de Nazaret». Pero Pedro lo negó y dijo: «No sé de qué hablas», y salió afuera, a la entrada. En ese instante cantó un gallo. Marcos, capítulo 14, versículos 50 al 54, 66 al 68. Sí, aun cuando todos se hayan ido, un hombre de sacrificio avanza solo. Jesús lo vio todo y aún siguió adelante. En los juicios también fue maltratado, burlado, flagelado, falsamente acusado, humillado y sentenciado a la muerte. Fue clavado, perforado y colgado en la cruz. Todo esto le fue hecho por las mismas personas a las que vino a salvar. De hecho, en el juicio, los judíos apoyaban a un delincuente en lugar que a él. En la cruz fue colgado entre dos ladrones condenados. Todos lo abandonaron, y las únicas mujeres que se acercaron un poco lo observaban a distancia, y murió. Pero ese no fue el final del asunto. Vea lo que pasó con este gran sacrificio. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: «Elí, Elí, lema sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Mateo, capítulo 27, versículos 45, 46, 50 al 54. Poderoso. El mayor sacrificio que jamás se haya hecho y no pasaría desapercibido. Los cielos y la tierra temblaron y se estremecieron.
Jesús pagó por siempre el precio del pecado. Él se había sometido voluntariamente a morir para que viviéramos. Fue sepultado, pero algo sucedió de nuevo. El tercer día, después de que Jesús fue sepultado, fue difícil aún para los poderes de la tumba retenerlo. Existe una energía divina que rodea a un hombre o mujer de sacrificio que dificulta que cualquier fuerza los detenga o que sean olvidados. Siempre siento esto, por eso lo sé. Cuando Cristo fue sepultado, hubo confusión, inquietud en Hades y en el infierno. De hecho, mire nuevamente lo que sucedió cuando dio su último aliento. Nos dijeron que la tumba se abrió de golpe en Jerusalén. Entonces, puede imaginar lo que sucedió cuando finalmente lo colocaron en la tumba. Hay poder en el sacrificio. Mientras escribo, me acordé de nuevo de José. Recuerda cómo este mismo poder lo ubicó y lo sacó de esa profunda, peligrosa y oscura mazmorra. Vea de nuevo cómo este mismo poder liberó a Lázaro de la tumba después de 4 días. Es el mismo poder que rompió las cadenas y la puerta de la prisión y sacó a Pedro, Pablo y Silas. Nada puede atar a un hombre de sacrificio, ni siquiera los poderes de la tumba. Alabado sea el Señor. Todo hombre o mujer de sacrificio tiene un tercer día, un tiempo de liberación, un día de resurrección, un momento de gloria. Jesús fue sepultado, rodeado y vigilado por soldados entrenados y bien equipados. Pero al tercer día hubo un gran terremoto que lanzó a los soldados y las piedras sobre la tumba. Nadie podría evitar que saliera, y mientras lee este mensaje, el poder de la resurrección viene sobre usted y nada podrá detener su liberación y manifestación en el poderoso nombre de Jesús. Lea esto. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo. «Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería». Mateo, capítulo 28, versículos 1 al 6. Alabado sea el Señor. Ese es el poder del sacrificio. Cada piedra que bloquee su camino hoy será removida por este mismo ángel en el nombre de Jesús. Si no podían retener a Jesús, entonces ningún poder puede detenerlo a usted. ¿Está disfrutando la lectura y el poder que sale de este libro? Mientras escribo, lo siento por todos lados.